Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar, a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la parte del credo referente a la Iglesia, en la que estamos, nos adentramos hoy a partir del punto 880, que tiene como título El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa. Estamos dentro de explicando la constitución jerárquica de la Iglesia, después de haber estado explicando previamente el ser de la Iglesia como pueblo de Dios, como misterio de Dios revelado como cuerpo místico de Cristo. Después hemos explicado esos atributos de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ahora estamos explicando pues cuál es esa estructura de la Iglesia, la constitución jerárquica de la Iglesia. Cuando ya hemos presentado ese ser de la Iglesia, ¿no?, y hemos hecho una descripción teológica de la misma, pues ya es el momento de hablar ahora ya de esa estructura jerárquica, la cual, pues, como sabemos, no surge de una delegación democrática, sino que es una continuación de ese poder que Cristo transmitió a sus apóstoles. Conviene, pues, decir, antes de meternos en esto, ver cómo el catecismo, a la hora de ordenar las cosas, porque no es importante únicamente ver lo que el catecismo ha dicho, sino también ver en qué orden lo ha expresado. Pues digamos que este estudio de cómo es la jerarquía de la Iglesia, el catecismo lo expresa después de haberla presentado como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo. Porque la razón de ser de esta jerarquía de la Iglesia está dentro del pueblo de Dios y al servicio del pueblo de Dios. En la Iglesia lo primero y lo fundamental pues no es ser obispo, sacerdote, monaguillo o lo que fuera, no. Lo primero es ser miembro de la Iglesia, incorporado a Jesucristo por el bautismo y formando parte de su cuerpo místico y siendo miembro del pueblo de Dios. Solo después, como hace el catecismo, en este orden, podemos hablar de la jerarquía como una autoridad puesta por Cristo al frente de la misma y en el servicio del pueblo de Dios. Como os digo, pues, es importante no solo, ¿no?, lo que el catecismo afirma, sino también ver en qué orden lo afirma. El caso es que nosotros decimos que Cristo, muerto y resucitado, continúa obrando el misterio de redención a través de los que le representan como cabeza, por medio de los sacramentos y de la palabra. Hay una representación de Cristo como cabeza. Decíamos que, en cierto sentido, todos los cristianos son otro Cristo. Todo bautizado es otro Cristo. Cuando dice San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, eso lo dice, pues, no como apóstol, lo dice como cristiano. Todo cristiano puede decir, ya no soy yo, es que soy Cristo, actúo en persona de Cristo. Pero digamos que el orden sagrado, la jerarquía sagrada instituida por Cristo en los apóstoles, actúa en nombre de Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, pues, como pueblo que es un pueblo que nace de Dios y que está estructurado según la misma voluntad de Cristo, y que tiene a su frente, pues, ministerios que Cristo mismo instituyó para el bien de todo el pueblo. Con lo cual, no sería correcto decir que Jesús nos dejó la Iglesia, o que Jesús fundó la Iglesia y nosotros la hemos organizado y nos hemos inventado dentro de ella, pues, la constitución jerárquica. No es verdad. No es verdad que Jesús fundase la Iglesia y nosotros hayamos inventado dentro de ella su constitución jerárquica. No es verdad. Es Cristo mismo quien dio esos diversos ministerios al servicio de todo el pueblo. La jerarquía de la Iglesia, pues, nace de Jesucristo. Es la sucesión apostólica, como un servicio en nombre de Cristo a todo el pueblo. Leo un texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium 18, que dice: para apacentar y engrandecer continuamente al pueblo de Dios,
Cristo Señor estableció en su Iglesia diversos ministerios, Jesús los estableció, dirigidos al bien de todo el cuerpo. Los ministros dotados de poder sagrado sirven a sus hermanos, para que cuantos pertenecen al pueblo de Dios y que por tanto poseen la auténtica dignidad cristiana, lleguemos a la salvación colaborando de manera libre y ordenada para conseguir los mismos objetivos. Es así, sencillamente, pues ya tuvimos ocasión de hablar de qué manera, hasta qué punto, pues en la mentalidad cristiana, lo que es el poder sagrado no significa otra cosa que servicio. Acordaros, recientemente escuchábamos también en la liturgia ese pasaje evangélico en el que, yendo de camino, Jesús escuchaba cómo sus discípulos discutían quién era entre ellos el primero. Y Jesús, reprendiéndoles, les dice: el que quiera ser primero entre vosotros, sea el servidor de todos. Por lo tanto, en la Iglesia, sencillamente el poder, entendido esa palabra poder, ¿no?, que hay que purificarla mucho de lo que nosotros entendemos mundanamente por poder, pues es una gracia de Cristo de ponerse al servicio de los demás. Recuerdo una anécdota de siendo yo seminarista. Recuerdo que estaba con un párroco en el momento de cerrar la iglesia, y el párroco pues tenía un llavero grande con muchas llaves, ¿no? Y el momento que con una sacó el manojo de llaves y empezó a cerrar la iglesia, se acercó una persona, pues vamos, tampoco en un tono hiriente, ¿no?, pero sí en un tono un tanto irónico. Al verle que tenía tantas llaves, un manojo de llaves tan grande, pues le dijo: ¿cuánto poder, no? Porque parece que las llaves son signo de poder, de que uno tiene que disponer de muchas dependencias, ¿no?, que están a su cargo. Y le dijo: ¿cuánto poder, no? Y el párroco, el sacerdote, le respondió: bueno, cuánta responsabilidad, ¿no? Es decir, el poder no es otra cosa que la responsabilidad de la entrega al servicio de los demás. Aquellas llaves con las cuales ironizaba, no, pues, bueno, no sin sentido del humor, pero también con una falta de un sentido de fe. Aquel feligrés, aquellas llaves no eran signo de un poder de quien está establecido en esta vida, ¿no?, sino eran signo de una llamada al servicio, de una entrega a los demás, ¿no?, y de no hacer de la propia comodidad, ¿no?, pues el sentido de su vida. Bien, este es un poco, por lo tanto, el marco en el que ahora nos adentramos. Y en este marco vamos a adentrarnos en el primero de los puntos, el 880. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por razones análogas están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Este es el punto 880, que, como veis, sienta las bases de esto que estamos afirmando. Aspectos básicos a subrayar aquí. El hecho de que Cristo dice: instituye a los 12. Y ya no se trata de haber elegido a 12 personas, sino que dice a los 12. Porque podría decir: eligió a 12, pero no dice a los 12. Y la palabra los 12 está hablando ya de que hay una colegialidad. Es decir, ser los 12 es ser los cimientos, es ser el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios en referencia a las 12 tribus del antiguo de Israel. Porque si hubiésemos dicho Jesús eligió 12, pues bueno, pues podía ser un número casual, que puede ser, pues eligió 11, eligió 13, eligió 14, y no parece que tuviese demasiada importancia a ese número. Pero decir instituyó los 12 sí tiene importancia. Tiene importancia porque ese número tiene todo el simbolismo de la Iglesia como continuadora, como colegio,
continuador de ese pueblo de Israel, es el nuevo pueblo de Israel. Por lo tanto, Cristo instituye a los 12 formando un grupo estable, dice, un colegio. Y luego afirma pues que pone a Cristo al frente de él. Es bastante visible y evidente, ¿no?, los evangelios, ese puesto que tiene Pedro de representatividad, de capitalidad, de cierta presidencia dentro de ese colegio apostólico. Es bastante evidente. Hay un pasaje en el que se destaca esto especialmente. Es el de Mateo 16-18, cuando Jesús, en el momento en el que algunos dicen que es el momento cumbre del Evangelio, cuando Jesús dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Marcos lo dice de otra forma: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Elías, y luego dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que parece que es la pregunta clave, ¿no?, clave del Evangelio. Y curiosamente, el que se adelanta a dar esa respuesta es Pedro. Y Pedro habla en nombre de todos cuando dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Cristo. Está Pedro, por lo tanto, adelantándose a ser la voz, ¿no? No únicamente como el portavoz, sino a ser cabeza de ese colegio apostólico. No únicamente este pasaje, sino que hay que decir que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pues la presencia de Pedro pues es principal, es principal. De hecho, Pedro aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Quiero recordar que son 144 veces o 124, no estoy seguro. Y el segundo apóstol que más aparece es San Juan, pero con una gran diferencia, que aparece unas 34 veces. Por lo tanto, la capitalidad de Pedro es evidente. En todos los evangelios es patente, está claramente reflejada de cómo Cristo puso a Pedro al frente, ¿no?, al frente de ese colegio apostólico. Formando, ¿cuál es la siguiente afirmación de este punto del Catecismo, el 880? Bueno, pues que por disposición del Señor hubo una continuidad y que del colegio apostólico, de esos 12 apóstoles, se ha derivado el colegio de los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles, al igual que los papas son sucesores de San Pedro. Esta es la sucesión apostólica. Por razones análogas, están unidos entre sí el romano pontífice, que es el sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. Hay que hacer únicamente un matiz, ¿no?, y es el hecho de que tuvimos ocasión de hacer referencia a ello en algún programa anterior, pero hay que hacer el matiz de que el Papa es sucesor de Pedro en esa sede de Roma. El obispo de Roma es sucesor de San Pedro, pero digamos que los obispos, todos ellos conjuntamente en cuanto colegio, son sucesores de los apóstoles. No existe, digamos, pues que esa especie de sucesión personal o directa de que el obispo de Lyon sea sucesor únicamente de uno de los apóstoles y el obispo de Alejandría sea sucesor de otro apóstol. No existe tal línea directa más que en Roma, en la sucesión del Papa. Las demás diócesis sencillamente decimos de una manera conjunta, global, que los obispos son sucesores de los apóstoles, pues por distintos motivos, por el hecho de que las demás sedes tienen cambios de destinos de obispos y no es posible establecer esa línea directa. Sin embargo, la sede de Roma sí que tiene una misión que está ligada a ese destino concreto de ser obispo de Roma. Bien, es por lo tanto la afirmación, el punto de partida, a partir del cual vamos a profundizar en este misterio del colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Lo meditamos y continuamos enseguida.
Dice el punto 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ellas. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Este punto del Catecismo, el 881, pues pone por lo tanto un poco las bases bíblicas, las bases del Nuevo Testamento en las que está basada pues esta doctrina sobre el colegio episcopal y sobre el Papa. El texto fundamental es el de Mateo 16, 18, 19, pero vamos, podemos leerlo desde el 15, desde el 15, desde esa referencia que hemos hecho antes. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En la cúpula interior, por la parte interior, en la Basílica de San Pedro, en la Basílica Vaticana, están escritas a lo largo, en todo el perímetro de aquella cúpula, estas letras, ¿no?, estos versículos claves del Evangelio. En primer lugar, dice el Catecismo que aquí hubo una donación de un nombre, es decir, aquí hay un cambio de nombre. Tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. Porque cuando le dice, yo a ti te digo que tú eres Pedro, es decir, curiosamente Jesús le da a Simón el nombre de Pedro, el nombre de piedra, Cefas, ¿no? Y con ese cambio de nombre pues hay todo una voluntad de significación de la vocación que le está otorgando. El nombre en el mundo semítico, en el mundo hebreo, no es como para nosotros, ¿no? Nosotros entendemos por desgracia, el nombre está llegando a suponer entre nosotros el poner el nombre a un niño, pues algo que suene bien, algo que sea bonito. Incluso hay personas que hoy en día que antes de poner el nombre a un niño se suelen comprar hasta algún libro de esos que tienen un elenco de nombres y están buscando a ver qué nombre les suena bien, a ver qué nombre les suena bonito. Pero vamos, sin que ese nombre signifique nada. Y por desgracia muchas veces sin que tenga un santo. A veces pues, estamos de esta manera un poco no, en gran parte desligándonos, ¿no?, de esa tradición de poner un nombre a nuestros hijos en el cual les encomendamos, ¿no?, bajo el patrocinio, bajo la protección de un santo. Bien, pero a lo que me quería referirme ahora no es tanto a esto, quería referirme a que para nosotros el nombre, por desgracia, pues no hace una referencia al contenido, ¿no?, etimológico de esa palabra. Sin embargo, en el mundo hebreo es distinto. El nombre designa la vocación que Dios le ha dado a esa persona. Por ejemplo, al hijo de María, el ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Por poner un ejemplo. Es decir, el nombre no es como nuestra cultura, ¿no?, que es casi pues una cuestión de un gusto sencillamente personal, pues por lo que por lo que la conjunción de esa frase o de esas letras nos evocan. No. El nombre significa un contenido, una vocación expresa. Jesús significa Salvador. Igual que el nombre de Jesús no fue así un gusto personal de José o de María, sino que el ángel le dijo, ponle ese nombre, porque él será Salvador,
Jesús es Salvador. Bien, pues igual que Jesús significa Salvador, Pedro significa piedra. Y Jesús le cambia de nombre a Pedro y le pone por nombre piedra. Fijaros que también en la vida religiosa, en bastantes lugares, no en todas las congregaciones, ¿no?, pero en algunas congregaciones se ha mantenido la costumbre de cambiar el nombre de una persona al profesar o al ingresar en la vida religiosa. Entonces deja su nombre y pasa a llamarse, pues, lo que fuere, ¿no?, Sor Isabel de la Cruz, etcétera. Se le pone un nombre religioso a una persona al ingresar en la vida religiosa. Ello también ha tenido, pues, una razón de ser un tanto, pues, de imitación de este pasaje del Evangelio. Es decir, ese nombre quiere significar la nueva vocación de consagración especial que Dios le ha dado a esa religiosa. Bueno, pues en este caso es evidente que Jesús le cambia de nombre a Pedro, como os podéis imaginar, no porque Simón le sonase mal, ni mucho menos, Le cambia de nombre a Pedro porque quiere con ello significar: tú a partir de ahora eres piedra, eres roca. Y para que quede claro, ¿no?, la razón de ser de este cambio de nombre, primero le ha dicho: bienaventurado tú, Simón, porque eso que has dicho, esa confesión que has hecho de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, eso no ha salido de ti. No es que tú seas más listillo que los demás. No eres tú el que te has adelantado a responder la pregunta que yo he hecho: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque tú seas más agudo por tus cualidades personales. No son tus cualidades personales las que te han hecho confesar eso, sino que ha sido el don de Dios, porque mi Padre te lo ha revelado. Y por eso tú eres piedra. Eres piedra no por tus cualidades personales. Eres piedra porque Dios te hace instrumento de luz para los demás. Mi Padre te lo ha revelado. El Espíritu Santo te ha asistido a la hora de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En este sentido, fijaros pues que Jesús le cambia de nombre a Pedro justo después de haber tenido lugar un momento clave, ¿no?, en el que Pedro, de una manera patente, ha hablado inspirado por el Espíritu Santo, siendo instrumento del Espíritu Santo para toda la Iglesia. No es la carne ni la sangre, es decir, no es tu cualidad, no es tu capacidad, no es tu inteligencia la que ha hablado ahí, ha sido el don de Dios Padre. Ese pues es un texto clave y verdaderamente importante. A partir de ahí, a partir de este momento, el Evangelio llama a Simón Pedro, se le cambia de nombre, y a partir de este momento se dirige a él con el nombre de Pedro. Es verdad que puede haber algunos otros momentos en los que vuelve a llamarle Jesús a Pedro, le vuelve a llamar Simón, ¿verdad? Pero son momentos en los que hasta tiene su razón de ser el que le vuelva a llamar Simón, para recordarle, ¿no?, para recordarle su debilidad, para recordarle que él no es cabeza del colegio apostólico por mérito propio, sino por don de Dios. Por ejemplo, fijaros en Lucas 22:32. Es un texto impresionante. Lucas 22:32. Dice así, leo desde el versículo 31, viendo un poco el contexto. Dice: Simón, Simón. Aquí, fijaros, cuando ya le había cambiado el nombre, no de Simón a Pedro, sin embargo Jesús vuelve a llamarle Simón. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a mis hermanos. Es curioso, es el momento en el que Jesús le está prediciendo a Pedro que le va a negar 3 veces, porque aquí acto seguido dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y Pedro le dijo: Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que me hayas negado 3 veces.
Bien, en el momento en el que Jesús le predice que la triple negación, fijaros que vuelve a recordarle el nombre de Simón y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Dice Lucas 22:31. Y este es un pasaje que está haciendo una evidente referencia al libro de Job. En el capítulo 1 y 2 de Job se presenta el pasaje misterioso de cómo el Satán, dice el libro de Job, cómo el Satán se presentó ante Dios como retándole a Dios, pidiéndole como el permiso, porque nadie puede ser tentado, ¿no?, si Dios no lo permite, pidiéndole como el permiso de que Job fuese tentado. Dice el libro de Job, en ese capítulo 1, el Satán se presenta ante Dios y ahí se produce como un diálogo, ¿no? Yahvé le dice al Satán: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie tan justo como él en toda la tierra. Con qué fidelidad adora, etcétera. Y el Satán responde: sí, eso lo hace porque tú le has bendecido, le has llenado de bienes. Pero permíteme quitarle sus bienes, a que te maldice a la cara. Entonces está el Satán solicitando, ¿no? Esto evidentemente es una, a ver si nos entendemos, ¿no? Evidentemente es un genio literario, una forma de hablar. No es que el Satanás y Dios estén ahí departiendo en una tertulia, no va a estar recibiéndole, evidentemente. Estamos hablando de un genio literario, pero que sí que quiere expresar que Dios no permite a Satanás que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y el libro de Job manifiesta cómo Yahvé permite al Satán pues tentarle a Job, primero quitándole los bienes, pero le dice: ojo, pero no te permito que le toques a él. Luego vuelve a darle otro permiso de que Job se ha tentado perdiendo la salud, pero dice: pero ojo, no te permito que le quites la vida. Es decir, hay como una permisión de tentación, pero poniéndole un límite a esa prueba de tentación. También aquí dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Es decir, Satanás está de alguna manera intentando, bueno, pues que los cimientos de esta iglesia en la que se está fundamentando, que es en Pedro, sean atacados, ¿no? Por eso le recuerda: Simón, Simón, acuérdate de que eres Simón y que no eres Pedro. Acuérdate de que si fuese por Simón, esta iglesia quedaría automáticamente, pues sería fulminantemente barrida por Satanás. Si fuese únicamente por Simón, por tu carne, por tus cualidades personales, esta iglesia no duraría ni medio asalto en el combate frente a la tentación de Satanás. Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero luego dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es un misterio, ¿no? Es como, aquí parece que Jesús está como revelando un designio oculto. Jesús ha rogado al Padre por Pedro y no ha permitido que Satanás pueda contra la iglesia. Por eso aquella promesa: y las puertas del infierno no la derrotarán. Es verdad que a veces Satanás pues puede infligir a la iglesia grandes daños en los pecados que cometemos por los miembros que lo formamos, en muchos escándalos que han podido producirse a lo largo de los años o que se pueden producir ahora. Es verdad que Satanás, que a veces parece que el humo de Satanás, como decía Pablo VI, parece que ha entrado en la iglesia y que le ha infligido pues muchos, que ha afeado a veces su rostro, ¿no?, y creado muchos escándalos. Eso es verdad. Pero hay una promesa, porque Cristo dice: yo he rogado por vosotros para que tu fe no desfallezca, Pedro. Y entonces, por eso, después de haberle dicho Simón, Simón, y haberle recordado de dónde viene, luego al final le dice otra vez: Pedro, no me olvido de que te cambié de nombre y que ya eres Pedro, y que yo le he pedido al Padre para que Satanás no tenga esa fuerza de vencerte, para que seas preservado de la debilidad humana.
Bien, vamos a meditar sobre ello y proseguimos enseguida. Proseguimos con el comentario de este texto clave, ¿no?, de Mateo 16, versículos del 18 al 19. Después de haberle prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre Pedro, que él iba a edificar la iglesia sobre esa roca, después dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es por eso que siempre hemos visto a San Pedro representado con las llaves en la mano, con esas llaves, imagen de las llaves del reino de los cielos. Esta es una imagen pues que tenemos que interpretar, no está de menos volver a recordar pues algo que ya hemos hecho referencia a ello, pero es muy importante que entendamos que el signo de las llaves, nosotros en nuestra cultura, pues por tener las llaves, pues más o menos hemos pasado a significar el portero. El portero es el que tiene las llaves, ¿no? Y así a veces hacemos chistes de que San Pedro es el portero del cielo, y que está en la puerta. Bueno, pues eso, bien, pues como nos podemos imaginar, eso no deja de ser una proyección de una imagen popular de que aquí el ama de llaves o el que tiene las llaves es el portero de la casa. Eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. En el concepto bíblico, tener las llaves no es ser el portero o el ama de llaves, no. En el concepto bíblico, el tener las llaves es tener el poder sobre la casa, ese poder, responsabilidad sobre la casa. Para entender lo que significan las llaves, tenemos que purificar un poco este concepto de portero, de ama de llaves que tenemos nosotros en la cabeza, y quizás podíamos remitirnos al cuadro ese famoso de la rendición de Breda, en el que aquel que se rinde entrega su llave al que ha conquistado la ciudad. Es decir, esa llave es signo no del portero, por supuesto, es signo del poder sobre esa ciudad. Las llaves, por lo tanto, significan el tener el señorío en la casa, el tener ese señorío. Y a eso se añade la imagen del atar y el desatar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La palabra atar y desatar, pues es una palabra que tiene muchas connotaciones y muchas aplicaciones, pues a lo que es la misma función santificadora y rectora de la Iglesia. Por ejemplo, en la fórmula de la absolución de los pecados, que existió pues hasta la última reforma litúrgica, se utilizaba esta palabra. Se utilizaba yo te desato de todas las ataduras, yo te libro de todas las ataduras. Es decir, la imagen de atar y desatar se puede aplicar, por ejemplo, perfectamente al perdón de los pecados, porque los pecados suponen una atadura del alma, una atadura, supone una esclavitud del alma, que le impide esa libertad, ejercer esa libertad del Hijo de Dios. El atar y el desatar también puede tener pues una aplicación pues ya no únicamente sacramental, sino también de alguna manera canónica. Es decir, la Iglesia por jurisdicción puede por ejemplo prescribir determinadas órdenes que están atando, desatando. Por ejemplo, imaginémonos una excomunión, el que alguien pues por una pena grave se le excluya de la comunión,
o a un sacerdote se le suspenda a divinis, como decíamos ayer, se le aparte del ejercicio de los sacramentos. Eso también forma parte de esa autoridad que tiene de atar y de desatar. El ejercicio del sacramento de la confesión es un caso bien cercano, sin poner ejemplos más lejanos para nosotros, ¿no? Nosotros siempre hemos visto pues que, claro, cuando una persona va al sacramento de la confesión, pues hombre, pues lo lógico, lo frecuente, pues lo normal es que salga del sacramento de la confesión pues desatado, con la absolución recibida. Pero ojo, el sacerdote, cuando ejerce el sacramento de la confesión, él, en nombre de Cristo, tiene la responsabilidad de hacer un discernimiento. Por eso también es juez el sacerdote en el sacramento. No únicamente es pastor, no únicamente es médico, no únicamente es dador de la misericordia, también es juez, porque él tiene que discernir si debe de atar, si hay arrepentimiento suficiente como para dejar atados esos pecados o desatarlos. El sacerdote tiene obligación, si viese que no hay arrepentimiento en una persona, y que esa confesión pues no tiene el arrepentimiento suficiente para poder recibir la absolución, entonces él tiene la obligación de dejar atados, es decir, no de desatar, de no dar la absolución, de negar una absolución. Eso también es bueno decirlo para que entendamos qué significa atar y desatar. Porque claro, porque lo normal es que estemos acostumbrados a que quien se acerque al sacramento de la confesión, lógicamente, pues se supone que lo lógico es que tenga las disposiciones para que salga con sus pecados pues perdonados o desatados, para que haya recibido de la Iglesia eso. Pero entendamos que el sacerdote en ese sacramento ejerce ese discernimiento de un Cristo juez que en nombre de Cristo tiene también que discernir si existe arrepentimiento para que los pecados sean desatados. Una de las razones, por cierto, aunque me adelanto a un tema que no es el tema de hoy, una de las razones por la que los pecados es importante, es totalmente necesario que sean manifestados en el sacramento de la confesión, porque si no son manifestados, ¿cómo va a poder ejercer el sacerdote ese ministerio de discernir si hay que atar o desatar, si hay arrepentimiento suficiente o no? Bien, pero eso dejaremos para otro día, cuando llegue ese momento. Continúa el catecismo diciendo, después de haber hablado de que le entregó las llaves, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y aquí hace referencia a Juan 21, 15, 17, que lo vamos a leer. Después de haber comido, esto es después de la resurrección de Jesús, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Un texto hermosísimo en el fondo y en la forma, ¿no? Con la delicadeza de Jesús de encontrarse con Pedro por primera vez después de la triple negación. Y la respuesta de Jesús es confirmarle en la misión que le había confiado antes de su pecado de negación. No se arrepiente Jesús de haberle confiado a Pedro a su iglesia. Jesús contaba con ese pecado de Pedro, contaba con nuestra fragilidad. Lo inmensamente gratificante, ¿no?, de este episodio es que Jesús
no se avergüenza de nosotros. Nosotros cuando salimos también del sacramento de la confesión podemos decir, y el Señor, qué paciencia tiene conmigo, no se avergüenza de mí, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta familia, un padre de familia, no se avergüenza de haber puesto en mis manos esta parroquia, un párroco. Es decir, Jesús le confirma en ese ministerio: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Por 3 veces, ¿no? Por 3 veces le vuelve a confirmar: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo no se avergüenza de nosotros. A veces nosotros tenemos vergüenza de nosotros mismos, ¿no? Pues Él vuelve a encomendar la Iglesia. Es un texto hermosísimo en el que Jesús manifiesta que sigue confiando en Pedro. Y esto también nos tiene que a nosotros manifestar: Jesús sigue confiando en la Iglesia. Jesús confía en el hombre, Jesús confía en la Iglesia, porque sabe que ese hombre está sostenido por la gracia de Cristo, y sabe que esa Iglesia está sostenida, ¿no?, por la gracia del Espíritu Santo. Es pues un texto de confianza, de esperanza. Apacienta mis corderos, apacienta. Y luego remata este texto con una frase hermosísima: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, ¿no? Imagen de cómo verdaderamente el papado, ese ministerio de Pedro, es un ministerio en el que uno verdaderamente es esclavo, no hace de su vida lo que quiere, sino que es una plena disposición, a disposición de Cristo. Eso le pasó a Pedro y le pasa a todos los papas. Yo a veces suelo pensar pues que cuando alguien es elegido papa, a partir de ese momento en el que el cónclave es elegido, ya no es dueño de su vida, ya no es dueño de ir y moverse a donde quiera, ni siquiera puede coger y decir, bueno, pues me voy a pasar una semana a despedirme de los míos, ¿no? A partir de ese momento, otro te ceñirá y te llevarás a donde tú no quieras. A partir de ese momento es Cristo quien guía tu vida. A partir de ese momento, pues uno no se posee a sí mismo, sino que es poseído por Cristo, ¿eh? Esta es una imagen hermosísima. Recuerdo que Vittorio Messori, un famoso periodista italiano, aplicaba esta imagen, este versículo: otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras cuando seas viejo. Aplicaba esta imagen a Juan Pablo II, ¿no?, de feliz memoria, en los años últimos, en los que a veces el mundo, sin entender, ¿no?, ese misterio de fe, criticaba pues que la Iglesia mantuviese a Juan Pablo II en ese deterioro de salud, en esa decrepitud, y algunos decían, no, pues es que es patético ver a una persona que representa a toda la Iglesia en esas condiciones físicas, es un espectáculo, esto es algo que va a hacerle mucho daño a la Iglesia católica, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacían ese tipo de lecturas, ¿no? Y aquello no era más que una manifestación visible de este texto: cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevarás a donde tú no quieras, porque tú no te posees a ti mismo, eres llevado por Cristo hasta el final. Y eso que algunos pensaban, ¿no?, que era algo que le podía hacer daño a la Iglesia católica, finalmente fue pues esa enfermedad, decrepitud y finalmente muerte de Juan Pablo II, un momento de gloria para la Iglesia católica. Visto sin fe, algunos temían que aquello deteriorase a la Iglesia, y el Espíritu Santo se encargó de que aquello fuese un título de gloria. ¿Por qué? Porque el mundo entendió, todos los que vieron con ojos de fe entendieron que aquel no era Simón, que aquel no era Karol Wojtyla, que aquel era Pedro, que aquel era Juan Pablo II, que aquel era la roca, que aquel no era una persona, no era una persona humana con un carisma, que nadie estaba siguiendo a una persona en su carisma personal, sino estaba siguiendo a Cristo en él. Era una presencia del Cristo sufriente, que había elegido también a una persona sufriente como imagen de roca de la Iglesia, pero una roca que es también una roca con forma de cruz. En nuestra Iglesia está sustentada en una roca que también tiene forma de cruz.
Dejamos aquí el comentario, nuestros 2 puntos que hemos hecho hoy, el punto 880 y el punto 881. Continuaremos Dios mediante mañana. Damos paso ahora a la llamada a los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Esperamos vuestras llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Padre, me llamo Rosa María. Buenos días, Rosa María. Mire, quería decir eso con respecto a lo que has dicho del demonio. Uh-huh. Que dijo, Pedro, he rogado por ti porque el demonio me ha dicho que si te puede... Y bueno, pues es porque hay mucha gente que cree en Dios, que creen esas cosas de brujerías y que creen que el demonio tiene poder para echar mal de ojo, para yo creo que si Dios no le da poder no puede nada. Uh-huh. Si Dios no le deja no puede nada, y si le deja pues no es que estés endemoniado, es que también Teresa de Jesús atentaba al demonio, Juana de Arco y Gemma Galgán y Rosa de Lima, montones. Uh-huh. O sea que eso dígalo, porque hay mucha gente que cree que el demonio tiene poder para hacer daño, no puede nada. Sí. Pues le agradezco muchísimo esa llamada, y le contesto brevemente diciendo pues que la verdad es que me parece que no se puede ser más acertado, en pocas palabras en lo que esta oyente ha dicho. Es totalmente cierto, ¿no? A veces esa especie de temores de que si el mal de ojo, no sé qué, las posesiones, esto, lo otro. El demonio no tiene ningún poder sobre nosotros que Cristo en su providencia no permita para el bien de nuestra alma, Incluso hasta la tentación del demonio está sujeta a la providencia de Dios. Y si Dios permitió, por ejemplo, que el demonio tentase a Job, y si le permitió infligirle esos daños, fue porque, aunque el demonio esperaba de esa tentación apartarle a Job del camino de Dios, Yahvé quería purificar todavía la fe de Job y hacerla más robusta, más firme, más fiel, más santa. Por lo tanto, lo que ha dicho esta oyente es absolutamente cierto y muy adecuado para hacer el comentario que hemos dicho hoy. Dios no permite nunca que el demonio ejerza una acción que en los planes de Dios pueda ser beneficiosa para nosotros. Hasta la misma tentación está sujeta a la providencia de Dios, lo cual nos tiene que dar pues una espiritualidad de confianza en Dios, incluso hasta en el mismo tema de la existencia de Satanás y de su acción. Esos casos que ha puesto hasta de Juana de Arco, de Santa Gemma Galgani, etcétera, pues son totalmente ciertos. Conviene leer sus vidas y ver hasta qué punto Dios les asistió, incluso en medio de esos ataques que recibían de Satanás. Adelante, recibimos una segunda llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Soy Prudencio, llamo desde Madrid. Buenos días, Prudencio. Bueno, ante todo, una vez más, felicitaros por el programa, porque de verdad, yo os pido que a través de los órganos correspondientes de la Iglesia hagan lo necesario para que este programa, esta catequesis masiva que estáis dando, por favor, se pueda extender a todos. Y luego otra cosa que quería decir, a raíz de lo que decía la señora, la que ha llamado anteriormente. El problema del demonio es que no ha sido desterrado todavía. Está ahí, la legión de Satanás está. Lo que pasa, somos nosotros, los hombres de fe, los que tenemos que derrotar a Satanás. Porque ese programa de hoy, fíjate qué oportuno, que ayer la festividad que celebraban, y hoy precisamente cómo se conecta. Ahí son las pruebas de que el Espíritu Santo está obrando para que el plan de Dios sea posible. Eso es lo que quería decir. Pero seamos conscientes nosotros que somos nosotros quienes tenemos
que derivar a Satanás. Porque hace unos días leía una noticia, ¿no?, de unos que van a poner en marcha la búsqueda del arca de Noé y esas cosas, ¿no? Bueno, pues que lo busquen, ¿no? Pero nosotros confiamos ya en la palabra que nos ha dejado Dios y ha hablado a través de Jesucristo. Nada más. Amén. Bien, pues muchas gracias también por la llamada. Ciertamente es la gracia de Cristo, ¿no?, la que nos pone en ese combate. La vida cristiana es combate, y ese combate, como dice San Pablo, no luchamos contra las fuerzas de este mundo, sino que en el fondo pues luchamos contra las fuerzas del mal, contra Satanás. Es la gracia de Cristo la que nos sostiene en ese combate, y la vida cristiana es combate, y en ello estamos, y con la gracia de Cristo continuaremos. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días. Mire, bueno, la pregunta que le voy a hacer, a lo mejor se sale un poco del programa, pero creo que puede ser de interés general. Mire, se trata de un sacerdote que ha dejado el sacerdocio para casarse, y a pesar de ello, ha confesado a una amiga mía, y le ha dado la absolución por teléfono, además. Mi amiga está convencida de que ha quedado absuelta de sus pecados, pero yo creo que un sacerdote en estas condiciones, aunque el sacerdote nunca dejará de serlo porque el sacramento del orden imprime carácter, pero yo creo que en estas condiciones no puede ya ejercer su ministerio, ¿no es así, padre? Ya. Y además yo quería saber si la confesión puede ser válida alguna vez por teléfono. ¿Me lo aclara, padre? Vale, muchas gracias. De acuerdo. Bien, pues la verdad es que, por desgracia, pues podemos ser testigos de irregularidades del calibre de la que la oyente has puesto, ¿no? Y bueno, y tenemos que escucharlas, pues, sin escandalizarnos, ¿no? Pero también teniendo las ideas claras, ¿no? Un sacerdote secularizado no tiene permiso para ejercer el ministerio sacerdotal. La Iglesia, si le dio el permiso de secularización, le retiró el permiso de ejercer el ministerio sacerdotal. De no ser que también se le dice eso, que estuviese, pues que pudiese verse involucrado, pues en una situación extrema en la que un fiel necesitase, ¿no? Imaginémonos un accidente de coche en el que un fiel necesitase urgentemente pues la recepción de un sacramento y no hubiese allí otro sacerdote, y en ese caso ese sacerdote secularizado sí tendría permiso para ejercer su sacerdocio. De lo contrario no tiene permiso ninguno. Bien, ¿la confesión es válida por teléfono? Pues no. No, porque también, digamos, pues hace falta un mínimo de, bueno, pues también de relación y trato personal en el que haya un tú a tú con Cristo. Y bueno, y hoy en día todos los medios que pueden ser telefónicos, internet, etcétera, bien, son medios de comunicación, pero no nos dan esa especie de tú a tú personal ante Cristo. Y quién sabe si está una conversación telefónica escuchándole quien sea. O sea, no es por lo tanto válida, no es correcta. Que luego, digamos, pues la buena voluntad de su amiga puede hacer que el Señor supla todas esas carencias y tenga misericordia de ella y en medio de su ignorancia pues le pueda conceder el perdón. Bueno, eso es otro tema distinto, otro tema distinto. Lo que es más difícil es salvar la buena voluntad de ese sacerdote, que evidentemente sabe que está desobedeciendo a la Iglesia cuando está haciendo eso sin el permiso de ella. Eso es imposible que él lo ignore, Pues la amiga de la oyente es posible que lo ignore, pero desde luego el sacerdote es imposible que lo ignore. Pues bien, llegamos hasta aquí con este programa y vamos a despedirnos con mi bendición y con esta alabanza que hacemos todos a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.